Yo creo que se van a llevar un poco la conciencia clara de que el departamento comercial ha evolucionado mucho y creo que muy bien en estos últimos tiempos. O sea, hablar que la dirección comercial simplemente es el vendedor que más vendía, eso evidentemente en este momento no vale para nada. Hoy en día una dirección comercial tiene que ser necesariamente analítica, tiene que disponer de la información y ser protagonista de las decisiones que van a afectar al departamento comercial. Eso es fundamental. Y creo que esa conciencia hemos conseguido que entiendan que de alguna forma debe de ser un referente en su gestión dentro del mundo empresarial. Mira, por mi experiencia, por regla general, en el mundo empresarial, cuando se pone en marcha algún sistema de información, un ERP o cualquier otro, por regla general ese sistema está muy bien dotado para dar información a otros departamentos. Sin embargo, el departamento comercial suele tener deficiencias claras en el tema de información que se necesita para el tema del análisis. Primero, les he transmitido la necesidad de que exijan a sus empresas, si son responsables del departamento comercial, que les facilite las herramientas para poder tener la información. Después les he explicado básicamente algunos sistemas para poder llevar a cabo un análisis correcto de esa información, filtrarla y llevarla al departamento comercial en su justa medida, que tampoco tengan más información de la necesaria y la que tengan sea la que sea útil para conseguir sus objetivos que estén alineados con la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de esto, lo que hay también que centrarnos mucho, porque ahí tiene que ser el departamento comercial quien lidere ese tipo de acciones, ser capaces de poder hacer algo tan doloroso por la general para los comerciales como es dar de baja referencias que no sean rentables, no solamente por concepto de rentabilidad, sino también por conceptos de mercado e incluso también clientes, porque muchas veces cuando se analizan tenemos en nuestro portfolio referencias que deben de sobrar y dedicar esos recursos a otros fines, y igualmente clientes que también deberían de tener para también centrarnos en aquellos clientes o buscar clientes nuevos, porque nuestro tiempo cuesta mucho dinero, ¿no? Y después hay una segunda parte que también un poco ligada con esto, que es hacer la cuenta de explotación. Básicamente en dos pilares. La cuenta de explotación interna, es decir, saber realmente nosotros qué ganamos con cada cliente, porque muchas veces tienen la tentación de decir, bueno, trabajamos 3 referencias, una vez que ganamos un 50%, otras ganamos un 30% y dos ganamos un 20%, y más o menos le ganamos un 30% de media. Pues puede ser que no, porque la ponderación o porque el crecimiento a futuro de una referencia sobre otras, pues puede cambiar el mix real del beneficio ponderado que tenemos con este cliente y la masa de margen que nos da, ¿no? Y después uno cara también al cliente. Cómo hacer mejor su negocio. Y tú debes ser un gran experto de tus productos y poder aconsejar seguramente a tu cliente. Entonces, si tú le llevas una buena cuenta de explotación del cliente, donde tú le dices, yo te vendo tanto, este es tu precio de coste y este es tu precio de venta. Y por consiguiente conmigo estás ganando este margen porcentual y este margen absoluto. Con lo cual al final le haces ver al cliente que realmente eres un proveedor interesante y que tiene contigo que potenciar tus referencias, potenciar tus productos dentro de su casa. Esa es muy buena pregunta y creo que también tengo una buena respuesta para ello. Vamos a ver, sobre todo cualquier dirección de la empresa, en este caso hablamos de la dirección comercial, pero puede este concepto válido para cualquier dirección de la empresa, tiene que tener una visión global de la empresa. Porque uno no puede ser ajeno a los problemas de dirección financiera, de dirección de producción, de dirección de logística, de cualquier dirección de la empresa. Uno tiene que conocer qué es lo mejor para su empresa, qué es lo mejor para dar más beneficios, que en definitiva es el fin de cualquier empresa, evidentemente, ¿no? Y tienes que ser capaces, cuando hay un comité de dirección, de que todos los directivos de cada una de las áreas hablen el mismo idioma. Muchas veces se piensa que los comerciales, que un poco sí lo somos anárquicos, pero también somos gente que somos capaces de analizar. Si tenemos las herramientas, la voluntad y las ganas de quererlo hacer. Y eso tenemos que hacerlo. No solamente tenemos que vender. Vender es el fin, pero hay que poner los medios adecuados. Y esa capacidad de análisis, ese conocer los problemas que pueda tener la empresa y sobre todo estar alineado con los objetivos de la dirección general, la dirección que propone el comité de dirección, es importante. Y ahí el departamento comercial es protagonista por varias razones. Primero, porque es el primer eslabón de la cadena, porque es lo que provoca las ventas y después de ahí ya se produce, se reparte la mercancía y tal. Y segunda, porque evidentemente
debe ser los oídos y la vista de la empresa en la calle para tener una comunicación multicanal con todos los departamentos para detectar necesidades. Ese tipo de cosas es la que hace una dirección comercial que sea mejor, entendiendo la globalidad de la empresa.